el teórico especial de literatura, el segundo de nuestro ciclo, justamente sobre el ciclo épico. Eh, Como ustedes saben, cada 15 días vamos a estar haciendo estos teóricos, donde vamos a estar recorriendo un tema. Con el teórico del ciclo épico vamos a cerrar lo que vendría a ser toda la parte de poesía épica arcaica, aunque lo de arcaico en el caso del ciclo épico hay un margen de discusión. Y ya a partir de la próxima van a estar arrancando con historiografía, con Cate, que va a estar dando Heródoto. Lo primero que tenemos que hablar un poco es de, bueno, ¿qué es el ciclo épico? Porque yo les digo que es Hesíodo, Heródoto, Tucídides, bueno, todo lo que sea, ustedes inmediatamente saben qué es, porque es básicamente un nombre de un autor. Hay un margen de discusión en todos los casos, siempre en la poesía antigua es inevitable que haya una cierta discusión en términos a, bueno, ¿qué es Hesíodo? ¿Qué es, digamos, qué abarca cuando nosotros decimos Hesíodo? Esto, con el paso del tiempo, un poco afloja y un poco no, dependiendo del autor, pero es un poco más sencillo. Pero el ciclo épico es un concepto bastante vago. Vamos a empezar con una descripción, si quieren, de lo fáctico, qué es lo que efectivamente tenemos que podemos incluir dentro de lo que llamamos ciclo épico con relativa certeza, o por lo menos qué son las cosas que si tuviéramos que decir que vamos de dónde la caja de la que vamos a sacar las cosas que vamos a meter en la bolsa sobre el ciclo épico, bueno, ¿qué hay en esa caja? Fue confuso, pero si siguen la metáfora no era tan difícil. Bueno, en principio, lo que nosotros tenemos son dos grandes grupos de cosas. En realidad, un grupo grande de cosas que no es tan grande, pero es más o menos grande, y un grupo más restringido, pero mucho más rico. Por un lado, tenemos una serie de resúmenes de poemas épicos que llegaron como introducción, si quieren, en realidad son introducciones, a la Ilíada en diferentes manuscritos. Hay de estos dos grupos, de vuelta, por un lado tenemos el Venetus A, el famosísimo Venetus A, que al comienzo nos presenta los resúmenes de 6 poemas, sí, cuento bien, ¿no? Sí, seis poemas del siglo troyano. Ahora vamos a hablar de qué es el siglo troyano. En realidad, yo dije 6, pero son 5 en el Venetusa. No porque el que falta es el de las Ciprias, el de los cantos ciprios, pero en realidad no falta porque no esté, sino que, no que falta, perdón, falta no porque no esté, sino que falta porque se rompieron las páginas. O sea que en realidad no lo tenemos ahí, pero estaba en el manuscrito y se rompieron. Y después tenemos otra familia de manuscritos que lo único que traen son los cantos ciprios, básicamente, o más bien casi con certeza, porque los cantos ciprios, en el resumen, de los cantos ciprios, lo que tenemos es todos los eventos que llevan a la guerra. En realidad, Malena me pregunta acá cómo se llama esta introducción de la que estoy hablando. En realidad no tiene no es un nombre, son los resúmenes copiados, son los resúmenes pegados adelante de la Ilíada en el manuscrito, no es que es una introducción armada, son simplemente eh, cosas que van antes del texto. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy obvia, que es básicamente que dan el contexto mitológico de donde lo que transcurre la Ilíada. No hay ninguna duda de que eso está ahí por eso. De hecho, fíjense que en cualquier edición, traducción de Ilíada moderna van a encontrar, o más o menos en general las que tienen una introducción mínimamente completa, van a encontrar exactamente lo mismo. Digo, de hecho, en nuestra traducción de Ilíada, del canto 1 de Ilíada, está eso, está el mito de Homero y qué pasa antes, qué pasa después. Después vamos a hablar de dónde salieron estos resúmenes y quién los hizo, pero por ahora vamos a dejar esto como un grupo de cosas que incluiríamos dentro del grupo ciclo épico. Y después lo otro que tenemos son los típicos fragmentos de literatura fragmentaria, como vimos de Parménides el año pasado, Trigo 2. Básicamente son autores, casi todos autores imperiales, que citan algún poema de un grupo de poemas que nosotros asociaríamos que asumimos que son poesía hexamétrica arcaica. Esto pasa mucho con Ateneo.
pero va con Ateneo con Pausanias. Y que generalmente lo citan por alguna valoración mitológica. Este poeta, ustedes leyeron los fragmentos, ahí en la traducción de Barbadel, vieron que el general es siempre más o menos lo mismo. Este poeta cuenta que esto pasaba así, o este poeta opina que tal era hijo de tal, que eso también es bastante típico. Y eso es lo otro que tenemos. Ahora, el problema es de dónde sale esta cuestión del ciclo épico, y ahí es donde entramos con el problema de qué quiere decir ciclo y de dónde salió la palabra ciclo, porque esta palabra no es un invento moderno, no es un término contemporáneo. Los propios autores antiguos hablaban del ciclo épico o de la poesía cíclica, y ahí es donde entra el problema, el epigrama 28 de Calímaco, que vamos a ver en un rato. Pero no solo el epigrama 28 de Calímaco. Fíjense que, y acá los voy a dirigir al primer pasaje que tenemos, a los dos primeros pasajes en realidad, los pasajes de Aristóteles, que son pasajes del órgano aristotélico, en donde se está hablando de básicamente falacias. Son dos falacias. En el caso de analíticos posteriores es una falacia bastante pavota que está ilustrando el tipo de cuestiones de tipos de errores. Y en refutaciones sofísticas de vuelta está haciendo más o menos lo mismo. En los dos casos se está haciendo lo mismo. Está ilustrando formas de errores de razonamiento. Fíjense que en el primero tenemos es todo círculo una figura, Arapaz, Kyklos, Gema, Ande Grapsedelon, si se dibuja es claro que sí, Tide, Taepe Kyklos, y que son los versos épicos un círculo, Faneron, Joti, Uk, Esti. Es evidente que no lo son. Todo este juego, todo este acertijo de el Taepe Kyklos, se basa en la idea obvia de que Kyklos era un término que se usaba para referirse a los versos épicos, que es lo mismo que vamos a ver en el segundo ejemplo. Jodejoti, Homeru, Poiesis, Gema, Diatou, Kyklus, Entosilogismo. Y el error, están listando una serie de errores, y fíjense que dice el error de la poesía de Homero es una figura porque es un círculo. Está en el razonamiento, o sea, el error está en el razonamiento, eso no nos importa, pues eso es parte de la cuestión de Aristóteles. Fíjense, lo nuclear acá para nosotros es la poesía de Homero es una figura porque es un círculo. O sea, acá ya se está hablando, ya tenemos en Aristóteles un testimonio directo y muy temprano de que el ciclo, la idea del ciclo épico, ya se aplicaba incluso a los poemas homéricos. Cosa que va a ser bastante problemático para lo que veamos después, que es cómo el término de ciclo, Kyklos, evolucionó. Entonces, la pregunta acá es, ¿qué quiere decir Kyklos y de dónde salió esta idea de Kyklos? Y fundamentalmente, hay 5 explicaciones que voy a pasar muy, muy por encima, porque la verdad que francamente no es algo que que sea particularmente determinante. En la lista la dan Fantuzzi y Zagalis en la introducción, en el texto introductorio o el companion sobre el ciclo épico. Y las cinco posibilidades que ellos listan son la idea de uniformidad, o sea, pero uniformidad y continuidad, la idea de que los poemas del ciclo son un conjunto, un continuum. La segunda opción es la idea de circularidad. La idea es un círculo, el círculo épico. Cada ciclo épico lo que narra es una suerte de giro circular del mundo, en donde, por ejemplo, Troya es fundada, crece y después es destruida. Tebas es fundada, crece y después es destruida. O sea, van de la nada a la nada. Y algo parecido, bueno, con la idea de el tiempo heroico, pero esto, bueno, es bastante complejo, por lo menos en términos de, ahí ya estaríamos hablando de diferentes ciclos épicos, que de hecho es algo que podríamos hablar también. Ale, Sí, con eso te hago una pregunta. Cuando en la cita dice esto de la poesía de Homero es una figura porque es un círculo, puede estar relacionado, digamos, con la concordancia entre los cantos, como eso de la escritura austrofedonera. Eh, es que podría ser, el problema es ahí, la cuestión es que a qué se refiere con Homero, y de eso vamos a hablar en un rato.
Y de vuelta, ¿a qué se refiere con círculo? Digamos, si la idea de la poesía de Homérico es cíclica, bueno, primero tenemos que decir en qué sentido es un ciclos. Si nosotros podríamos pensar que, digamos, la idea es que todo depende de qué nos refiramos con eso. Justamente, podría ser, pero porque en realidad no sabemos a qué se referían con eso. Entonces, decía uniformidad. Después está la idea de completitud, la idea de que el ciclo épico es la idea el ciclo que abarca toda la historia heroica y mítica de los griegos. Entonces es el gran círculo. Y después hay una hipótesis que arrojó Nashi, que es la idea de que kyklos es otro término para poema, o poema, sobre la base de que con este tipo de razonamientos que hace Nashi, que a mí particularmente me parecen más imaginativos que científicos, la palabra kyklos quiere decir rueda también, en Homero la encontramos hablando de rueda, y hay una metáfora védica de los poemas como ruedas y de los poetas como carpinteros. Hay un pasaje de Píndaro en donde el poeta se compara con un carpintero, de vuelta esto es bastante forzado porque Píndaro compara a los poetas con un montón de cosas, pero fundamentalmente la idea de Nashi es que Kyklos originalmente quería decir poema. Entonces un Kyklos era básicamente un poema. Es perfecto, redondo como una rueda. Sea de esto lo que fuera, lo que nosotros tenemos es que para los griegos, por lo menos desde Aristóteles, la palabra ciclo o kyklos se refería a la poesía épica, épica incluyendo épica teogónica, de manera general, en principio, de vuelta, en principio de manera general. Pero ya desde relativamente temprano empezamos a ver un proceso de especialización del término, del adjetivo kíclicos y de la idea del ciclo, que empieza a referirse no ya a la poesía épica en general, sino a la poesía épica que no es Homero. Lo que de vuelta, ahora sí, nos lleva bien al epigrama de Calímaco, que es Ectairotopoiema toquíclico. Perdón, toquíclico. Udeke leuzohairotis polus jodecai jodeferei. O sea, odio el poema cíclico y el camino no me complace, el que lleva a muchos aquí y allá. Pero fíjense que ahí ese Ectairotopoiema toquíclico, claramente no se refiere a la poesía épica en general, sino se refiere a un tipo específico de poesía épica que era lo que odiaba Calímaco, que es esta poesía medio desorganizada, medio desprolija, que, o por lo menos desde la percepción de los poetas helenísticos, era de ese tipo. Ahora, de vuelta, ¿eso incluye a Homero para Calímaco? Lo más probable es que no, porque claramente para el periodo helenístico Homero era considerado el poeta. Y esto es muy parecido al debate que se da con Calímaco sobre el final del fragmento, perdón, el fragmento no, el himno a Apolo, en donde se habla justamente de la poesía, del río Asirio y el mar. Bueno, hay toda una discusión. Me parece relativamente claro, y la opinión es bastante uniforme, la idea de que acá Kyklikon se está refiriendo a un grupo de poemas que no son Homero. Y esto por algo que vamos a estar hablando en un par de minutitos, que tiene que ver con el desarrollo histórico del ciclo épico como fenómeno y cómo surgió el ciclo épico que nosotros conocemos. Ahora, entonces, vimos qué es lo que tenemos del ciclo épico, qué es lo que tenemos que podemos llamar, que podría ser parte del ciclo épico. Hablamos de este concepto de ciclo que básicamente no definimos nada porque no hay mucho para definir. La verdad que no tenemos una respuesta clara de por qué la poesía épica era un círculo. De hecho, los propios antiguos no estaban seguros. Hay toda una serie de juegos con la metáfora de ciclos que demuestran que no estaban muy seguros. Entonces, y finalmente la pregunta es, bueno, ¿qué cosas entran dentro de este ciclo épico para nosotros? Y ahí hay como una serie de círculos concéntricos, si quieren. Bueno, no son círculos concéntricos en realidad, son como nodos. Son nodos cada uno más, diferentes nodos, algunos más cerca del centro y otros menos. Nodos de cosas que suelen incluirse dentro del ciclo épico y cosas que a veces sí, a veces no. El núcleo de las cosas que se suelen incluir dentro del ciclo épico son básicamente lo que llamamos ciclo troyano.
que son estos 6 o 7 poemas, 6 o 7 porque está la cuestión de la telegonía desprófida, que son los que trae el resumen de los manuscritos de Ilíada, que vamos a llamar el resumen de Proclo, y ya vamos a ver por qué vamos a llamar el resumen de Proclo, que, bueno, ya mencioné antes, ¿no? Los Ciprias, la Etiopía, la Pequeña Ilíada, el Lupers y los Nostois y la Telegonía y Tesprosia. Probablemente sea un solo poema. Después de este ciclo troyano, que claramente es nuclear porque está en torno a la poesía de Homero, o es nuclear en términos de la tradición, no necesariamente nuclear en el ciclo, insisto, vamos a hablar bastante de esto. Tenemos al segundo gran ciclo épico, que es el gran ciclo épico en el sentido de la épica, de épico con minúscula, que es el ciclo tebano. Es decir, todo el ciclo de poesía épica en torno a la historia de Tebas. Que ahí tenemos básicamente 4 poemas que están registrados, que son la Edipodia, la Tebaida, los Epígonos y la Ecmeónida. Fundamentalmente, fíjense que la Edipodia es toda la trama de Edipo, la historia de Edipo, antes de la guerra, digamos, lo que tenemos en el poema Edipo, Antígona, en la tragedia, ¿no? Y quizás también hablando ya de la fundación de Tebas, bueno, esto ya es un tema complejo. La Tebaida, que es el poema sobre los 7 contra Tebas, y Epígonos, que es el poema de los epígonos, es decir, los hijos de los 7 contra Tebas que finalmente tomaron Tebas, y la Alcmeónida, que es un poema del personaje Alcmeón, también ligado a Tebas, que está atestiguado, pero bueno, tendría que ser como dentro de esta tradición, no sigue la línea cronológica. Fíjense que lo que tenemos entonces son el ciclo troyano por un lado y el ciclo tebano por el otro, las dos grandes gestas panhelénicas de las que alguna vez hemos hablado, o por lo menos yo he hablado alguna vez, vayan a saber si con ustedes, la gran expedición, que es la guerra de Troya, y por el otro lado las dos grandes expediciones contra Tebas, que involucran a todas las grandes, o a buena parte de las grandes ciudades del mundo griego. La tercera expedición, que no se menciona, que es la expedición de los argonautas, perdón. Tenemos testimonio de poemas épicos tempranos sobre esto, muy poco, y casi no conservamos nada o casi nada de esos poemas. Pero aparentemente no eran poemas, nunca se llegó a consolidar una tradición respecto a al viaje de los argonautas. La explicación tradicional es que tiene que ver con, son poemas muy localistas, pero eso habría que dejarlo abierto al debate. En principio lo que podemos decir es que no tenemos testimonio directo de un gran ciclo de los argonautas. Por lo menos un testimonio claro. El tercer nodo, ya saliendo del núcleo del ciclo troyano y el ciclo tebano son claramente parte de lo que llamaríamos ciclo épico estándar. El mínimo sería el troyano, el estándar podríamos incluir al tebano, y ya un ciclo épico ampliado podría incluir alguna serie de poemas sobre Heracles y Teseo, la Teseida y una o dos o tres Heracleas, que fíjense que siguen siendo poemas heroicos sobre un héroe. Pero bueno, ya no son ciclos en el sentido de que ya no abarcan grandes expediciones de múltiples héroes o de muchos, si quieren, muchos eventos de muchos héroes, sino que siguen la vida de un único héroe. Pero de vuelta, todo depende de qué querramos decir con ciclo. Y ahora insisto, todo lo que estoy diciendo ahora con pinzas, porque vamos a poner todo esto en debate. O sea, todo lo que estoy diciendo ahora es para después destruirlo. Esto no es explicación, esto es preliminares para después golpear algo. Y finalmente tenemos la épica genealógica, que si ustedes van a la traducción de Bernabé o van a las ediciones, a la edición de Bernabé o a la de West o la de Daniels, uy, disculpen, se me fue el nombre, Davis, son una serie de poemas épicos que aparentemente lo que hacían era seguir la genealogía de diferentes familias o de diferentes ciudades. Muy probablemente al estilo hesiódico de la teogonía, que es lo que ustedes vimos el último teórico de literatura, con este fue el primero, tuvo estos hijos, y cada uno de cada canto se amplía un poco y se cuenta la historia de uno de ellos. Muy probablemente hay un montón de épicas genealógicas, con absoluta certeza había épicas genealógicas locales, múltiples épicas genealógicas locales,
con absolutísima certeza esas épicas se contradecían entre sí. De hecho, de absolutísima certeza, porque de hecho tenemos testimonio de esas épicas contradeciéndose entre sí, esto no es ni siquiera especulativo. Y ahí es donde ya estamos muy lejos, estamos hablando de un nodo, de múltiples nodos en este caso, donde que ya está relativamente lejos de lo que sería tradicionalmente considerado el ciclo épico nuclear. Porque precisamente empezamos a tener un montón de poemas y poemitas sobre familias y ciudades y cosas específicas que no conforman parte del núcleo de mitológico panhelénico. Lo que me lleva a la primera cuestión de cómo se conformó para nosotros esta noción del ciclo épico. No ya qué era lo que quería decir para los antiguos, que es un problema que no podemos resolver, sino cómo se conformó para nosotros. Y de vuelta la historia empieza con estos resúmenes en los poemas iliádicos. Fundamentalmente la idea histórica tradicional, el modelo tradicional de lo que es el ciclo épico es la poesía que estaba alrededor de Homero para explicar a Homero. Y bueno, básicamente fíjense que es como el grueso de lo que nos llega, porque la razón por la cual conocemos estos poemas es por esto, porque en general los poemas, los textos fragmentarios no tenemos un resumen que nos cuenta qué pasa. Imagínense lo bonito que sería si tuviéramos eso de Parménides, por ejemplo. Un resumen completo del poema de Parménides, ni siquiera el contenido, pero que nos diga, bueno, empezaba por acá, seguía por acá, seguía por acá y seguía por acá. Yo les juro que hay hermeneutas que matarían por ese papiro. Pero bueno, lo que tenemos es resúmenes de estos poemas, de este grupo de poemas que rodean a Homero. ¿Que ¿De dónde salieron estos resúmenes? Bueno, estos resúmenes provienen de lo que se llama la crestomatía de Proclo. ¿Qué es Proclo y qué es la crestomatía? Empecemos por quién es Proclo. Proclo, ustedes quizás escucharon nombrar al famoso filósofo neoplatónico Proclo, eh, digamos, ¿cómo se llama? Director de la academia, era el director de la academia. La academia tenía un director, no me acuerdo. Bueno, era como digamos, director, no me puedo acordar el título. El director de la Academia Platónica, ya en el siglo V después de Cristo, que es un filósofo muy famoso, muy conocido porque tiene una serie de comentarios a Platón larguísimos y provee mucho de la información de nuestro conocimiento sobre las perspectivas neoplatónicas. Además tiene una serie de himnos en estilo semiórfico de alguna manera, y es de alguna manera uno de los grandes comentadores de poesía y literatura clásica y antigua del final de la antigüedad. Bueno, este Proclo no es ese Proclo, básicamente. Todo esto para decir, ese Proclo no es este Proclo no es ese Proclo. Hay algunos autores que sostienen que son el mismo Proclo, el Proclo de la Crestomatía es el mismo Proclo, y no se puede descartar absolutamente con total y completa certeza, pero básicamente la crestomatía era un manual de literatura. Eso es lo que quiere decir crestomatía. Si ustedes van a Google y ponen crestomatía, van a encontrar manual de literatura. Donde fundamentalmente lo que se hacía era presentar resúmenes de diferentes textos para que como una suerte de rincón del vago antiguo. Perdón, ¿cómo es esa palabra? No llego a entenderla. ¿Gestomatía? Crestomatía. Está escrita ahí en la paginita, si la ven, yo de todas maneras lo escribo en el chat. Cresto. Gracias. Matía, después en español la van a encontrar sin la H, crestomatía, porque está transliterada al español sin la H. Lo que tenemos, digamos, lo que hizo Proclo la crestomatía, y acá tenemos un segundo problema que vamos a ver enseguida, es tomar los poemas y resumirlos para que el lector que no tenía acceso a esos poemas pudiera leerlos, pudiera saber de qué trataba. Y acá es donde tenemos que tomar en cuenta algo que va a ser importante a lo largo de toda esta clase, y en toda la materia, y en toda su carrera, si se dedican a las clásicas, y si no se quedan las clásicas también es importante saberlo, pero al principio, durante toda su carrera, lo que tiene con clásicas es un texto escrito, un manuscrito de un texto, era una cosa muy cara y muy difícil de producir. Entonces, cuando
uno dice, bueno, ¿por qué Pausanias comenta por ahí, bueno, esto ya estaba perdido para mi época? ¿O por qué era muy raro conseguir una copia de los Ciprias en el periodo helenístico? Bueno, y es básicamente porque nadie se sentaba a copiarlos. Porque sentarse a copiar eso era pasarte horas, por días, sentado copiando los 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 versos de los Ciprios. Entonces, como estos poemas no eran particularmente apreciados, nadie se tomaba el trabajo de copiarlos. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, empiezan a hacerse resúmenes de estos poemas para contar la historia. Y ahí es donde tenemos la era del siglo segundo después de Cristo, empieza a ser como un boom de los resúmenes. De vuelta, el rincón del vago. O sea, la gente empieza a decir, no quiero leerme todo lo que hay para leer, tirame una punta más o menos lo que dice. O sea, no me hagas leerlo entero, tírame una punta. Además no lo consigo, este es el otro tema. No lo consigo. No, lo fui a buscar a una librería, no lo consigo. Se lo pregunté a mis amigos, no lo consigo. Alguien que lo tenga que me diga lo que dice. Y Perdón, efectivamente, sí. más o menos para qué época es la crestomatía de Proclo. Bueno, eso es un problema. En principio, se especula que es del siglo segundo después de Cristo. Pero de vuelta no sabemos, porque no tenemos fecha, porque además no tenemos la crestomatía. No la tenemos, lo que tenemos son testimonios indirectos y estas copias de los resúmenes, que en realidad tampoco sabemos si son la crestomatía de Proclo. Porque hay autores que hay como, digamos, vamos a ponerlo de esta manera. Tenemos dos extremos y no tenemos idea dónde está la realidad. Tenemos autores que sostienen que en los resúmenes que tenemos en los manuscritos de Ilíada son una forma resumida de lo que estaba en la Gestomatía de Proclo, que a su vez es una forma resumida de otro resumen más completo, que quizás a su vez es una forma resumida de otro resumen más completo, que de alguien que efectivamente tenía los textos y los había leído. Y a la inversa, digamos, tenemos otros autores que sostienen que Proclo tenía todos los textos, tenía las Ciprias, la Etiopía, la Pequeña Ilíada y todo, y lo que tenemos en los manuscritos de Ilíada es exactamente lo que Proclo escribió. La realidad no tenemos la más mínima idea. Existe cierta... Sí. Yo tengo una pregunta. ¿La circulación de los manuscritos era totalmente particular o había algún tipo de institución como la de los filósofos o, no sé, pienso en la Biblioteca de Alejandría también, o era a la suerte de que un particular X tuviera tal manuscrito? Las dos cosas. Las dos cosas. La respuesta es las dos cosas. Vos tenés particulares con suficientes recursos o dinero o tiempo que conseguían y se hacían copias de lo que les interesaba. Y después tenés instituciones básicamente estatales, porque la Biblioteca de Alejandría básicamente es una institución estatal, que de hecho tenían no solo digamos, recursos estatales para copiar manuscritos, sino que además tenían... hay un famoso decreto de Ptolomeo Filadelfo, si yo no recuerdo mal, pero puede ser Soter, y puede ser que no sepamos cuál de los dos, que lo que decía que cualquier persona que se bajara en un barco de Alejandría con un manuscrito tenía que dejarlo en la biblioteca para que lo copiara. Y en general hay una famosa anécdota que es que te devolvían la copia. Bueno, por supuesto que es lo más probable que te devolvieran la copia, tomate. No, lo original no lo quedamos nosotros porque tanto. ¿Por qué quieres el original? Toma la copia, no pasa nada. ¿Cómo serían se imaginarán cómo salían esas copias las que se devolvían? Pero bueno, entonces, tenemos de todo. En el mundo antiguo había, digamos, no hay un sistema unificado. ¿No? Fíjense que tampoco hablamos del mundo antiguo, pero por algo decimos mundo antiguo, ahí subrayen mundo. Porque una cosa es lo que pasaba en un pueblucho en Fócide y otra cosa es lo que pasaba en Roma o Alejandría. Lo que vos vivías en un pueblucho en Fócide, digo, tu posibilidad de que en la biblioteca local o en la biblioteca del noble local hubiera una copia del poema de Parménides era infinitamente menor que si vivías en Atenas. Digo, esto es básicamente lo mismo que pasaba antes de Internet. O sea, yo sé que
probablemente ninguno de nosotros tiene registro de esto, ninguno de nosotros que estamos en este aula, en este momento en esta reunión. Espero que ninguno de nosotros tenga registro de esto, pero antes de que hubiera internet, la gente tenía que ir a una cosa que se llamaba biblioteca para ver si conseguía los libros que necesitaba. Y era horrible, era una vida horrorosa, virtualmente previa a los antibióticos, con gente muriendo por infecciones en la calle. Bueno, no había internet, así que la gente necesitaba depender de bibliotecas, pero hay algo que me parece más allá del chiste, hay un énfasis que me gustaría poner en esto. No hay nadie vivo cuyo tatarabuelo tenga la más mínima idea, haya tenido la más mínima idea de lo que significa vivir en un momento premoderno. Porque recuerden que esto es previo a la imprenta. Y eso es muy importante. Porque nosotros, incluso en la era pre-internet, o con cosas que no encontramos en internet, un libro tiene una tirada, hace una tirada de 50 tomos, de 50 copias de un libro. Es una tirada chiquita, es algo que hace una editorial. Vos vas a una editorial, le pagás y te hacen 50 copias de favor. Pero nosotros tenemos que crear para entregar una tesis, nosotros tenemos que crear 3 copias para el jurado. Imagínense el tiempo que tomaba sentarse y escribir las 300 páginas de una tesis en la antigüedad. De cualquier cosa, digo, no se puede. Entonces, el ejercicio de elegir en qué cosas uno va a gastar tiempo y recursos para copiar, era un ejercicio muy, muy importante en la antigüedad. Y nosotros tenemos... Es muy difícil para nosotros meternos en la cabeza y entender lo difícil que es, lo difícil que era realmente decir voy a copiar esto y no voy a copiar lo otro. Porque además el problema es que tenés que conseguir a alguien dispuesto a hacerlo. Y por supuesto podés poner un esclavo a hacerlo, pero tenés que enseñarle a un esclavo a leer y escribir. Bien. Porque no es solo leer y escribir bien. Cosa que a su vez era costoso. Entonces, imagínense... Básicamente, hay que imaginarlo, hay que pensarlo en términos económicos. Piénsenlo siempre en términos económicos, porque la cuestión es puramente económica. Imprimir un libro hoy debe salir, podemos estimar, un 1% de lo que salía hacer una copia de un libro en la antigüedad, de cualquier libro. Ya si estamos hablando de una copia de calidad, bien escrita, por un profesional, que no se cometiera errores, que la letra fuera legible, en un papiro de buena calidad, bien gruesito, que después se enrolle y tenga los taponcitos y decoraciones, y ya el rollo, el portarrollo, además tuviera de marfil. Bueno, eso ya es accesorio, ¿no? Pero, digamos, eso era ridículamente caro, pero ridículamente caro. Entonces, es muy, muy, muy complejo pensar, por ejemplo, que había, pongámosle, 50 copias de las Ciprias en la biblioteca de Alejandría en algún momento. Lo más probable es que si había copias, había una, 2, 3, ponele con toda la furia. Entonces, piensen que si en la biblioteca de Alejandría había una cantidad relativamente reducida de todo esto, en la biblioteca de un particular o para acceder a un particular en cualquier otro lado, la posibilidad real de acceder a este contenido era insignificante. Por eso el tema de los resúmenes. ¿Por qué? Quizás un mitógrafo o un crítico dice Lesquez en la Pequeña Ilíada dice esto. Y vos no tenés idea qué es la Pequeña Ilíada, no lo tenés en tu biblioteca, no conoces a nadie que lo tenga en su biblioteca. La única manera que tenías de saber qué dice Lesquez en la Pequeña Ilíada era conseguirte un resumen. Ahora, por supuesto, esto es Rincón del Vago. Rincón del Vago, ustedes saben que, digamos, le pusieron Rincón del Vago, no estuvieron sutiles los muchachos, pero si ustedes van a Rincón del Vago, hay una advertencia en la página principal, que estuvo desde el primer día. En realidad no estuvo desde el primer día, la agregaron después de unos meses, que dice, esto no es una página para copiarse. Los resúmenes son puramente orientativos, no se supone que te den todo el contenido. Ahora, ¿qué hace el 95% de las personas que usan Rincón del Vago? Los usan para copiarse. Obviamente, porque además la página se llama Rincón del Vago, es para eso. Lo mismo pasa con estos resúmenes, como los de la Crestomatía de Proclo. El objetivo no es, bajo ningún concepto,
que la gente después vaya a leer los Ciprias, es reemplazarlo. ¿Y por qué el objetivo es reemplazarlo? Bueno, porque se percibe que eran poemas de menor calidad. Lo que nos llevó a la pregunta, y este es un enganche, me viene muy bien, ¿por qué se supone que eran poemas de peor calidad? ¿De dónde sale esto de que eran poemas de peor calidad? Pero antes de responder, abro por si tienen alguna otra pregunta. No, buenísimo, seguimos. Sí, perdón, pero creo que ya lo dijiste, pero bueno, para recapitular. Entonces, todos estos poemas que hacen referencia a la poesía de Homero estarían ahí como para rellenar, podríamos decir, algunos Fácil. huecos. Vamos a volver con él. Vamos a volver sobre eso. Ok. Buena pregunta, pero vamos a volver. Ale, Sí. perdón, capaz ya lo mencionaste. El tema de estos resúmenes eran todos poemas. ¿Cómo? Si El eran tema de los resúmenes eran todos poemas o había algo que no fuese poesía. No, es que me agarras un poco desprevenido. Pero no, estoy bastante seguro que tenemos resúmenes de cosas que no son poesía. Resúmenes de. Hay, creo que alguno de Heródoto. No, hay de varias cosas. Pero no quiero decirlo de manera tajante porque no estoy 100% seguro. Lo principal que tenemos seguro son los poemas, son poemas. Pero creo que había resúmenes de otras cosas. Sí. Ahí. Sí, creo que sí. Pero tendría que averiguarlo. La verdad que es una pregunta que me agarra medio desprevenido. Bueno, no me voy a enganchar con esto porque si no me voy a quedar pensando a ver si me acuerdo de algo y no vamos a salir más de ese círculo trabado en mi cerebro. Necesito cerrar ese procedimiento. Bueno, entonces, decía, ¿de dónde surge esta idea de que los poemas cíclicos son malos? De los poemas de ciclo son malos. Bueno, surge de, probablemente lo saben, dos pasajecitos muy famosos de Aristóteles, que dicen más o menos lo mismo. Pero son los dos pasajes que ustedes tienen ahí, son el pasaje el cuarto y el quinto. No los numeré, pero ustedes saben que el que viene después del tercero es el cuarto y el que viene después del cuarto es el quinto. Así que son esos dos. En donde básicamente lo que Aristóteles está discutiendo es la unidad de la trama. Y ahora no voy a leer el griego, obviamente, porque son bloques enormes, voy a leer simplemente la traducción en español relativamente rápido. Dice Aristóteles en el capítulo 8 de la Poética: la trama no es una, como piensan algunos, si es sobre uno solo, pues a uno le pasan muchas e infinitas cosas, las cuales no forman unidad alguna. Del mismo modo, también las acciones de uno solo son muchas, de las que ninguna acción única resulta. Por eso parecen haber errados cuantos de los poetas han compuesto una Heracleida o Teseida o poemas de esa clase, pues piensan que, ya que Heracles es uno corresponde que también. Perdón, hay un uno de más, perdón. Corresponde que también una será la trama. Tengo que corregirlo. Homero, en cambio, tal como se distingue en los demás aspectos, también en este parece haber visto correctamente por arte o por naturaleza, pues la Odisea no representó absolutamente todas las cosas que le ocurrieron a Odiseo. De vuelta, hay un error de tipeo, ¿no? Revisé bien esto. Por ejemplo, que recibió una herida en el Parnaso, que en la reunión de los griegos simuló estar loco, cosas que al producirse una de ellas no era necesario verosímil que se produjera la otra, sino que sobre una sola acción, en el sentido del que hablamos, compuso la Odisea y del mismo modo la Ilíada. Y en el segundo, cuando está hablando específicamente de la épica, vuelve a decir algo muy parecido, pero nos agrega un par de cosas que es importante y por eso lo traigo a colación. Por eso también, como ya dijimos, esto es en el capítulo 23, por eso también, como ya dijimos, también en este sentido Homero se muestra maravilloso respecto a los demás, porque no emprendió la composición de toda la guerra, por más que tuviese un principio y un fin, pues la trama iba a resultar demasiado grande y no fácil de ver en su conjunto, o si se la moderaba en su extensión, muy complicada a causa de la variedad. Y entonces tomó solo una parte y se valió de muchas de ellas a modo de episodios, como el catálogo de las naves y otros episodios que introducen el poema. Pero los demás componen en torno a uno solo y a un solo tiempo, y una acción de muchas partes, como el que compuso los cantos ciprios y la pequeña Ilíada. Así, de la Ilíada y la Odisea se hace una tragedia de cada una o solo dos, pero de los cantos ciprios y de la pequeña Ilíada más de 8. Ese más está entre corchetes porque en general se considera que es un error. Podría ser igual, lo importante no viene al cuento si es más de 8 u 8, lo importante es que son muchas. Como el juicio de las armas, Filoctetes, Neoptólemo, Eurípilo, Odiseo Mendigo, las lacedemonias, la destrucción de Troya y la partida de las naves, y ahí hay aparentemente agregado el Sinón y las troyanas. En general, casi todos estos son nombres de tragedias que sabemos que se compusieron. Bueno, Filoctetes, por supuesto, saben que es la obra de Sófocles, pero lo importante es que son temas.
que son temas sobre los que se componía y se podía componer. Y acá es donde tenemos la idea base, la idea básica, el origen quizás de el contraste entre los poemas homéricos y los cantos ciprios. Y cuando digo el origen, esto hay que ponerlo entre paréntesis porque vamos a ver que en realidad no es el origen bajo ningún concepto, pero sí nos presenta una percepción, una forma de percepción estética que de hecho tiñó toda la antigüedad posterior. ¿Por qué Aristóteles dice que los cantos ciprios son peores? Bueno, fundamentalmente, o por lo menos a partir de lo que podemos extraer, porque no tenían una sola trama. Ahora, el problema ahí es que eso es una percepción de Aristóteles basada en la idea aristotélica de que la forma más perfecta de arte es la tragedia, en donde hay una única trama. De hecho, les voy a contar una anécdota que... No voy a contar ninguna anécdota, no lo puedo, perdón. Iba a contar una anécdota, pero no voy a contar una anécdota. Básicamente, voy a contarles una semi-anécdota que va a ocultar el contenido de la anécdota. Un amigo mío está escribió un guión de una serie que propuso con una serie de saltos temporales, no en el guión, sino a lo largo de la serie. Y hablando con un productor, el productor le dijo que le parecía que el público iba a confundirse con los saltos temporales. Porque, digamos, el primer capítulo transcurría, los primeros 3 capítulos transcurren en el 65 o el 64, los siguientes 3 en el 66 y los siguientes 3 en el 69. Y el productor dijo, pero es raro, el público se puede confundir. Y fíjense que lo que está aplicando ese muchacho es el principio de unidad temporal que los renacentistas le atribuyeron equivocadamente a Aristóteles en el siglo XXI. Bueno, ese error de apreciación estética de la idea de, bueno, esto es un principio estético que hay que tomar en cuenta, fíjense lo fácil que puede permear para todos lados. Y acá está la cuestión. Aristóteles no está argumentando que la Ilíada es mejor que la pequeña Ilíada inocentemente. Lo está argumentando como dentro de un modelo teórico que le está planteando, que es la idea de que la tragedia es la forma más perfecta de arte. Ahora, vamos a ser claros, yo no estoy diciendo que Aristóteles esté equivocado, bajo ningún concepto. Creo que está equivocado, por lo menos en principio, pero no necesariamente está equivocado en términos de la efectividad de la tragedia como forma artística. La cuestión es, eso en sí mismo no nos permite valorar la calidad estética de los cantos ciprios o de la pequeña Ilíada. Por una razón muy sencilla, porque no son uniformes, porque no tenían ninguna pretensión de ser uniformes. Y piense, y los refiero simplemente a Pulp Fiction. Digo, decir que el argumento de Aristóteles básicamente se llevaría a decir que Pulp Fiction es una mala película porque no tiene una narrativa uniforme. Bueno, alguna gente ha dicho eso, no es que nadie lo ha dicho. Hay gente que efectivamente ha dicho eso. Pero el problema es que si vos vas a analizar algo en términos en donde eso no se plantea, en términos que ese algo no entiende o que no se ha propuesto, vas a llegar a conclusiones que en principio no están justificadas de manera científica. No es justo decir eso. Por supuesto, uno después puede decir Pulp Fiction es menos efectiva que una historia uniforme. Y eso se puede demostrar en términos de si uno define qué es efectividad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en principio, no es una crítica que tenga sentido dentro del contexto de lo que es Pulp Fiction o del general de la obra cinematográfica de Tarantino. Digo, yo agarro Tarantino y agarro Spielberg y los meto en la misma bolsa y digo, bueno, ¿cuál es mejor, Tarantino o Spielberg? Bueno, pero ahí, ¿sobre la base de qué criterio lo vas a analizar? Digo, si lo vas a analizar sobre la unicidad de la trama, obviamente que Spielberg va a ser mejor claramente, porque tiene una trama uniforme en toda la película, o en la mayoría. Tarantino, la mayoría no, o muchas no. No nos metamos en detalles. Pero el problema es el criterio que estás usando para analizar. Y eso es lo que pasa con Aristóteles. Ahora, el problema es que no sabemos si Aristóteles está juzgando los cantos ciprios solo sobre la base de unicidad. El problema es que las 2 veces que nos habla de otras épicas que no son Homero, las 2 veces está hablando de eso. Entonces, acá encontramos un momento, el punto culminante de un proceso cismático entre una parte de la tradición que es Homero y una parte de la tradición que es todo lo que no es Homero. Y ese momento cismático, ese periodo cismático, que termina en el surgimiento de un ciclo épico, que es todo lo que no es Homero, de hecho, tiñe nuestra percepción completa de todo lo que vino después.
Porque todo lo que vino después se basó en esta idea de que hay una Ilíada y una Odisea escritas por Homero y un montón de otras cosas que no importan demasiado. Lo que en realidad es bastante problemático, porque todavía al día de hoy seguimos teniendo la discusión de si, digo, Homero, los poemas homéricos eran mucho mejores que la pequeña Ilíada de los cantos ciprios. Ahora, ¿es la Ilíada mejor que la pequeña Ilíada? Casi con certeza. Digo, la Ilíada es mejor que casi cualquier otra cosa. Las posibilidades de que la pequeña Ilíada fuera mejor que la Ilíada son infinitesimales. Digo, básicamente yo puedo agarrar cualquier literatura universal al azar y va a ser peor que la Ilíada. O sea que fundamentalmente las posibilidades estadísticas de que la pequeña Ilíada fuera mejor que la Ilíada son insignificantes. Ahora, ¿eso significa que haya sido un mal poema? No, en realidad no. No lo podemos saber. Pero como la épica, toda la épica no homérica quedó teñida de Homero, es muy difícil efectivamente para nosotros tomar completamente los juicios de los antiguos. Entonces, cuando Calímaco dice odio el poema cíclico, digo, no sabemos en qué medida es porque el poema cíclico es malo o en qué medida el poema cíclico simplemente no se ajustaba a los estándares. Y acabo de mencionar el libro de Samos, que voy a recomendar, creo que lo subí. El libro de Samos es muy interesante, es un libro de 2017, precisamente porque lo que trata de hacer es desarmar la idea de que el ciclo épico es una cosa estéticamente mala o estéticamente inferior a los poemas homéricos, por lo menos en términos a nivel macro. Y yo personalmente creo que lo logra, en términos, lo logra bastante bien, porque cuando uno empieza a analizar, efectivamente empiezan a aparecer cosas muy interesantes. Ahora, nada de esto quiere decir... En realidad no sé cómo voy a terminar esa frase. No, olvídense, no dije esa frase. Entonces, el problema acá es que tenemos un momento de cisma entre Homero y los siglos que efectivamente tiñe todo lo anterior y eso es lo que lleva a que los poemas no se copien y eso es lo que lleva a que eventualmente se pierdan y que se empiecen a hacer estos resúmenes para que la gente los lea. Lo que a su vez termina llevando a que los poemas se terminen por componer como algo que está alrededor de Homero. Por eso, digamos, si nosotros fuéramos al marco poético de la poesía arcaica, a la poesía épica arcaica, y esto en algún momento lo dije en la traducción, lo más probable es que tendríamos miles de poemas, cientos de poemas épicos de todo tipo de temas y composiciones y estilos. Y progresivamente lo que vamos viendo es que todo se va achicando, hasta que lo único que nos queda es básicamente las 6 o 7 cosas que nos ayudan a entender mejor Homero. Ahora, vamos a pasar más específicamente ahora a la cuestión de qué es lo que tenemos y cuáles son los problemas más interesantes sobre lo que tenemos. Así que, ¿alguna pregunta sobre todo lo que vimos hasta acá? Bien, buenísimo. Hasta acá hicimos como una gran gigantesca introducción y la introducción era bastante necesaria porque mucho de lo que la discusión sobre el ciclo épico tiene que ver con qué es el ciclo épico, por qué tenemos lo que tenemos, etc. Ahora, vamos a hacer preguntas específicamente sobre este ciclo épico y yo me voy a quedar más puntualmente con el ciclo troyano. Si bien mucho de lo que voy a decir vale para todo, voy a hablar puntualmente del ciclo troyano y los ejemplos que vamos a ver al final más hacia la última media hora son específicamente del siglo troyano. Y la primera pregunta, y esto es una cosa que me sorprende que nadie haya señalado hasta ahora, pero bueno, lo entiendo, es, bueno, estos poemas son poesía, son textos escritos o son poesía oral. Y acá es donde, de alguna manera, las últimas décadas han visto una explosión en la investigación sobre los poemas del siglo épico, en buena medida porque son la única ventana que tenemos a algo que tenga que ser la composición de la poesía oral tradicional épica, que no es Homero. Y podemos plantear dos grandes posturas, una que van a encontrar, si ustedes leen las introducciones de la edición de Bernabé. Bernabé es un especialista del siglo épico, de hecho es un editor del siglo épico, si bien la traducción de Gredos, lamentablemente, es muy vieja,
De hecho, si no me equivoco, es del 72. Después en la edición que él hizo del ciclo no cambió mucho de opinión, así que tampoco importa demasiado. Pero Bernabé es un crítico que analiza los poemas del ciclo épico con la absoluta certeza de que son como un grupo de poemas escritos. O sea, la pequeña Ilíada era un poema que alguien se sentó y escribió en algún momento. Pero por otro lado, tenemos una postura que es completamente opuesta, una postura como la de Foley, que básicamente lo que sostiene es que estos poemas en realidad eran más como temas épicos, de los cuales eventualmente en algún momento alguien hizo una copia, un dictado, pero en realidad no había una cosa como una pequeña Ilíada o unas cantos ciprios. Probablemente eso después, eventualmente para la conservación, alguien te terminó fijándose de esa manera, pero que en realidad simplemente son instancias puntuales de una gigantesca tradición oral. Entre estos dos extremos hay 700 alternativas, pero es bastante importante recordar que, independientemente de la alternativa que uno elija, lo que nosotros tenemos siempre va a ser una pequeña partecita de lo mucho que había en circulación y de todo lo que era. O sea, bajo ningún concepto estos 6 poemas conservados, estos 6 poemas de los cuales tenemos resúmenes, serían los cantos épicos griegos. Es absoluta, tenemos la certeza, o podemos tener la certeza casi absoluta, de que si son esos 6 son simplemente porque son 6 que se copiaron en algún momento, que alguien dictó en algún momento. Pero canciones sobre Troya, sobre la guerra de Troya, debía haber miles. Y esto no es un dato que hay que ignorar. Vamos a volver un segundo al tema de la poesía oral y la poesía escrita, pero voy a pasar al segundo problema porque van a ver que los 3 están vinculados. El segundo problema tiene que ver justamente con el tema de la fijación y la historia. Bueno, ya hablamos bastante del tema de la historia de los poemas, pero vamos a hablar un poco del tema de la fijación y para eso los voy a llevar al pasaje 6, que es el de Heródoto. Este es un pasaje en donde Heródoto está hablando de yo no recuerdo, sí, de la parte del viaje de Menelao a Egipto y del desvío del tema del fantasma de Helena de Egipto. Y en realidad yo tendría que haber copiado un poquito de antes, pero básicamente estaba justamente hablando del tema de los cantos ciprios y del viaje de los cantos ciprios a cómo relatan el viaje los cantos ciprios. Igual esto lo tenemos más adelante en el resumen. De París desde Esparta a Troya. Y fíjense que Heródoto dice, según este verso y este pasaje, se demuestra y no un poco, sino por completo, que los cantos ciprios no es de Homero, sino de algún otro. Pues en los ciprios se dice que Alejandro llegó de Esparta a Ilión cuando traía a Helena, en 3 días, disfrutando de una brisa propicia y de un mar en calma. En la Ilíada se dice que anduvo errante cuando la traía. Esto está en el canto 6 de Ilíada, que anduvo errante. Y en realidad hay un pequeño paseo, un momentito en el canto 3 que también habla de no un desvío específicamente, pero sí que se paran en una isla. Entonces, fíjense que acá lo que Heródoto nos muestra son 2 cosas. Primero, que los cantos ciprios o las ciprias son algo suficientemente estable y fijo para, en su época, como para efectivamente contrastarlo con otra cosa que es Homero. Cosa que si, digamos, uno se adhiriera radicalmente a la tesis de la multiformidad al estilo Nagy, sería bastante complicado. Aunque Nagy ya para la época de Heródoto postularía que ya el texto está relativamente fijado, pero lo importante es, claramente, si cada instancia del canto diera diferentes versiones, sería imposible hacer este contraste. Evidentemente que hay 2 versiones distintas del mismo mito, y 2 versiones distintas que Heródoto puede identificar, una con Homero y otra con el autor de los cantos ciprios. Y el segundo tema importante que nos muestra este pasaje es que en la época de Heródoto había una discusión respecto a qué cosa era de Homero y qué cosa no era de Homero. Y eso es muy importante para tomar en cuenta, porque recuerden que cuanto más atrás nos vamos en la tradición poética griega, Homero es un significante cada vez más difuso. Al punto de que un autor como Jensen, y creo que con buenos argumentos, sostiene que aún en Esquilo, o ya en Esquilo, Homero quiere decir la épica en general. En Píndaro, Homero quiere decir la épica en general, muy probablemente, no con certeza, pero muy probablemente, pero Píndaro y Esquilo en realidad son contemporáneos. Hay una cuestión más geográfica que de datación. Pero la idea de separar a Homero como un autor específicamente
es algo que empieza a pasar durante el siglo V. ¿Esto significa que Homero no existió? No, pero sí significa que Homero era un nombre semilegendario para llegado a cierto punto. Probablemente era un nombre semilegendario siempre. Incluso si existió existió un Homero o existió algún compositor del Iliada de la Odisea, el Homero puede haber sido algo que se le atribuyó de manera indirecta. No nos voy a meter en esto, pero fíjense que es inevitable meterse a hablar de esto cuando hablamos de los cantos ciprios, precisamente porque, de los poesía de ciclo, precisamente porque el punto de limitación es importante. Entonces, decía, para el siglo V, había algo fijado que Heródoto podía comparar con otra cosa que estaba fijada. Ahora, ¿en qué medida, en qué momento pasó eso y cómo pasó eso no tenemos la más mínima idea? Lo que me lleva al tercer problema, para volver después al primero, que es el tema de la relación con Homero. Y este es el tema de alguna manera central. ¿Por qué? Porque en función de la respuesta que uno le dé a la relación entre los cantos, entre los poemas del ciclo y Homero, va a dar una respuesta completamente diferente a qué son los poemas del ciclo épico. Y acá, creo que es Vargas o Burgess, no sé cómo se pronuncia. Burgess, pero nunca lo escuché pronunciado. Vamos a decir Burgess. Digamos, propone dos extremos y para mí es una forma un poco simplista, pero básicamente para empezar sirve, que es la idea de un enfoque homerocéntrico de los poemas del ciclo y un enfoque sistémico. El enfoque homerocéntrico, por supuesto, sugiere que los poemas estos fueron solamente compuestos para complementar la poesía homérica y fijados para complementar la poesía homérica. El enfoque sistémico sugiere que no. Es más fácil. Básicamente lo importante es que tiene una existencia independiente de Homero, completamente independiente de Homero, y acá está la cuestión, a lo largo del tiempo, conforme se fueron perdiendo, empezaron a recibir un carácter auxiliar a Homero, que es lo que a nosotros nos llega a través de los resúmenes. Y en realidad, yo me atrevería a decir, y creo que lo puedo decir con absoluta certeza, esto no es una diferencia teórica sincrónica, sino una diferencia teórica diacrónica. O sea, si ustedes se van hace 60, 70 años, sobre todo pre-Parry y pre-Lord, en realidad pre-Lord más que pre-Parry, en el siglo XIX los poemas del ciclo eran muy evidentemente algo que estaba alrededor de Homero. A nadie le importaba nada la pequeña Ilíada. Cuenta algo de la caída, cuenta algo de Troya y de Eurípilo, pero ¿a quién le importa? Digamos, tenemos Quinto de Esmirna que nos lo cuenta mejor. Bueno, más o menos mejor, pero por lo menos es más divertido. Ahora, conforme con el desarrollo de la teoría oral, la idea de una poesía homerocéntrica, de una serie de poemas homerocéntricos, empieza a perder fuerza por una razón muy obvia, y es que así no funcionan las tradiciones orales. De todas maneras, yo me atrevería a decir que así no funciona ninguna tradición de nada. La literatura tampoco funciona así. La gente no se pone a escribir literatura para decir, che, a este le faltó un pedazo, le voy a agregar un pedazo. Pero dos notas que tomar en cuenta, porque no todo en la vida es tan simple. Uno, y esto lo voy a decir yo, porque no está en ningún lado, existe algo que se llama fanfiction. Yo no voy a decir el ciclo épico es fanfiction de Homero, porque sería ridículo. Pero sí nos demuestra que hay una tendencia intrínseca en el ser humano a tomar historias que efectivamente a uno le gusta y no le trae y sentir y completarlas o ampliarlas. Con lo cual no es absurdo, no es una cosa completamente absurda en términos teóricos que alguien haya hecho eso. Y lo segundo, y esto es un poco más importante porque efectivamente se basa en la antigüedad, cuando nosotros vamos al desarrollo, cuando nosotros vamos al desarrollo de la poesía histórica, de la historiografía, en la historiografía vemos algo que se parece mucho a lo que encontramos en el siglo épico, como lo tenemos. Hecateo narra la historia de Grecia, Heródoto retoma la historia de Grecia desde el punto en el que termina Hecateo. Tucídides narra la historia de Grecia desde el punto donde termina Heródoto, o por lo menos hace como simula que lo hace,
Jenofonte narra la historia de la guerra de Peloponeso desde el punto en donde la termina Tucídides. Y hay otro autor que hace lo mismo, no me acuerdo cuál es. Ahora, la cuestión es, ¿pasa lo mismo con la poesía épica? Bueno, ahí está la cuestión, porque es el huevo y la gallina. Quizás los compiladores posteriores hicieron que el ciclo épico hiciera eso porque el modelo era la historiografía, que donde terminaba uno terminaba el otro. Quizás la historiografía se basó en lo que pasaba en la épica. Por otro lado, recordemos, la historiografía y la épica son cosas diferentes. No es lo mismo narrar la guerra de Troya que narrar la guerra de Peloponeso, o las guerras médicas y la guerra de Peloponeso. Hay una presión intrínseca en la historiografía para que haya un orden lineal de los eventos. Mínimamente, por lo menos, a que si vos vas a narrar la guerra del Peloponeso y tu referencia anterior es las guerras médicas que narró Heródoto, bueno, a ver, arranca mínimamente de donde terminaste. Y acá hay una acá sí voy a contar una anécdota. ¿Ustedes se acuerdan? Ay, no, la mayor parte son muy chicos. Hubo un escándalo muy grande. Nicolás Repetto, ¿tienen idea de quién es Nicolás Repetto? La verdad he escuchado el nombre. Nicolás Repetto era un conductor televisivo de los 90, que fue muy popular en los 90. Tenía programas de entretenimiento. Y estuvo unos años fuera del aire, después creo del 99, cuando se va Menem, y volvió, digamos, estuvo fuera del aire, póngale, el 2000. Estoy inventando, ¿no? No importa. No es que estoy especulando, que no tengo alguna mínima idea, pero póngale un punto, ¿no? 2000 al 2003. Y el primer programa que él hace cuando vuelve así como vos, volvió Nicolás Repetto, cuenta toda la historia desde el 2000 al 2003. O sea, como si la historia argentina se midiera en términos del momento en donde él dejó de estar en la televisión y volvió a estar en la televisión. Ese es el bloque de la historia argentina que a él le parecía que había que narrar en términos periodísticos. Porque, por supuesto, el mundo nadie se había enterado de absolutamente nada de lo que había pasado porque él no había estado en la televisión. Ahora, de vuelta, lo pongo como ejemplo porque habla de una tendencia humana egocéntrica. Digo, nosotros analizamos la realidad desde perspectivas muy sesgadas. A Nicolás, de hecho, el programa fue un fracaso y lo tuvo que levantar casi enseguida. Si yo lo recuerdo mal. Corríjame si me equivoco. O no, porque a quién le importa, pero si quieren corregirme, háganlo. La lógica de Nicolás Repetto es: la historia que yo voy a narrar empieza desde el punto en donde cortó la narrativa, donde se cortó la narrativa. Entonces, que Tucídides arranque la narrativa desde donde la cortó Heródoto, no necesariamente refleja una tendencia tradicional, refleja algo del propio Tucídides, que es: mi historia engancha donde la dejó el anterior. Porque, Ale, sí. ¿no refleja también una cuestión interna a la historiografía en general, que es mantener la cronología? Bueno, es que claro, ahí está la cuestión. Mantener la lógica lineal de la historiografía, la propia historia sugiere que vos no podés cortar y saltar 20 años. Porque si vos cortás y saltás 20 años, te perdés un montón de episodios que pasaron en el medio de esos 20 años. Entonces, de alguna manera tenés que reponer ese punto. Ahora, la pregunta es si la épica funciona así, y la realidad es que la épica no funciona así, y vamos a ver muy, muy concretos ejemplos de que los poemas del ciclo no funcionaban así bajo ningún concepto. Tenemos evidencia concreta e indebatible de que no funcionaban. Bueno, indebatible no, pero sí concreta, de que no funcionaban así. Bueno, la Eneida como fanfiction de Homero me encanta porque totalmente, la Eneida es muy fanfiction de Homero, es totalmente eso, es exactamente eso. Ay, a mí me dio mucho toque cuando me lo dijo. Es como, la Eneida es como, ¿vieron que Crepúsculo nació como fanfiction de... No. de 50 sombras como 50 fanfiction. sombras de Grey? Bueno, es más o menos lo mismo, digo. Virgilio quería escribir así como un fanfiction de Homero y le salió algo que terminó teniendo entidad propia. Así se dan las cosas. Bueno, hay que pensar, paréntesis 32, hay que pensar en estos términos. Los antiguos no eran distintos a nosotros. Eran muy, muy, muy parecidos. Habían cosas diferentes, pero eran muy parecidos. Entonces, hay que tratar de entenderlos en los términos en donde nosotros los entendemos. Y nuestra cultura popular es mucho más parecida a la cultura antigua que nuestra cultura letrada. Por varias razones. Entonces, volviendo a la cuestión de la relación con Homero, justamente acá podemos volver a la pregunta por la oralidad. Y básicamente la respuesta es:
lo más probable es que todo esto sean cosas que fueron quedando fijadas de la tradición oral, en algún momento por algún motivo, pero de ninguna manera reflejan ni la vastedad ni la variedad de la tradición oral, ni necesariamente tiene una relación entre sí. Lo que me lleva, y con esto voy a cerrar la parte, digamos, expositiva, vamos a pasar a los textos, a la cuestión del neoanálisis. ¿Pasan cosas raras en esta clase? Sí, es que, digamos, es el objetivo. La cuestión del neoanálisis, porque no podemos hablar del ciclo épico sino del neoanálisis, en buena medida porque el neoanálisis es uno de los grandes responsables del revival del ciclo épico. Y si alguna vez, si les interesa estudiar el ciclo épico, les voy a decir, es un tema muy de boga. Es un tema muy, muy interesante y sobre el que hay mucho, mucho para decir y es muy rico. Después me van a odiar, porque cuando se pongan a estudiar el ciclo épico, pero había 100 versos para estudiar y como que ya se dijo más o menos lo que había para decir de esos 100 versos. ¿Por qué me dijo que esto estaba bueno? Bueno, ingénienselas. Ese es nuestro trabajo. Tienen 100 versos, ya te dijeron cosas, busquen otras cosas para decir. Basta, me estoy peleando con recursos humanos imaginarios que vienen a quejarse dentro de 5 años porque les dije algo. No me voy a pelear con recursos humanos imaginarios de dentro de 5 años. El neoanálisis, ustedes ya hemos hablado de neoanálisis en algún lado, y si no, lo habrán leído en la introducción al canto 1. El neoanálisis es una postura teórica, pero lo resumo rápidamente. Es una postura teórica que sostiene que en Homero lo que tenemos es una reformulación de eventos que estaban en el ciclo épico narrados. Entonces, el caso prototípico y el que se usa siempre, la muerte de Patroclo y la venganza de Aquiles contra Héctor es una reversión de lo que estaba en la Etiópida, de la muerte de Antíloco, el hijo de Néstor, y la venganza de Aquiles contra Memnón, el etíope, que lo mató. La hipótesis del neoanálisis es básicamente que Homero produjo muchísimo de su poesía así. Pero ¿cuál es la base de Cullmann, que es el padre del neoanálisis? Que las Ciprias, la Etiopía, la Pequeña Ilíada eran libros escritos y Homero era un escritor que reformulaba. En una medida el neoanálisis es tramposo porque el neoanálisis es una forma de ultraunitarismo contra la teoría de la oralidad. Era, no es, era. Porque en las últimas par de décadas, un autor, sobre todo Burgues, el amigo Burgues que mencioné hace un rato, cuyo nombre no sé cómo pronunciar, ha hecho un intento, y no solo él, pero hay otros, hay Zagalis, y el Zagalis, aunque a mí personalmente no me gusta lo que hace Zagalis, me parece más imaginativo que académico, pero bueno. Pero lo hace. Lo que han mostrado es que hay una forma de conciliar el neoanálisis con la teoría con la oralidad, sobre la idea de que el neoanálisis, lo que hace Homero es reformular temas tradicionales nuevamente en otros lados. Entonces, efectivamente, la muerte de Patroclo y la venganza de Aquiles contra Héctor está basada en el tema tradicional de la muerte de Antíloco y la venganza contra el etíope Memnón, pero no porque existiera un poema escrito que la narraba, sino porque era un tema tradicional que los poetas cantaban. Entonces, lo que hace Aquiles, lo que hace el poeta homérico es reformular. Foley, que es digamos, el oralista más importante, el ultraoralista, si quiere, el más importante contemporáneo, responde a esto y yo creo que tiene algo de razón. ¿Qué quiere decir reformular un tema tradicional en poesía oral? Porque en realidad no quiere decir nada. Toda la poesía tradicional es reformular temas tradicionales. Eso es lo que hace un poeta oral todo el tiempo. Entonces no hay nada especial en la transferencia de motivos. El término es transferencia de motivos. En vez de intertextualidad es transferencia de motivos. No hay nada especial. Es normal, es lo que pasa. Un poeta toma el motivo tradicional y lo aplica al otro lado. Así funciona la poesía oral. Personalmente creo que la postura de Foley es simplista también. Creo que hay algo muy simplista en la idea de que un auditorio no podría reconocer ciertos elementos tradicionalmente ligados, intrínsecamente ligados con una historia específica aplicada a otra. De alguna forma hay algo ingenuo en la idea de que el auditorio era tan naif como para no darse cuenta de que eso estaba pasando. No, tampoco, pero es una crítica válida para tomar en cuenta la idea de no tomar la transferencia de motivos como intertextualidad, porque hay una tentación, y Burgues mismo a veces
digamos, todo el tiempo intenta no caer, pero muchas veces es inevitable, hay una tentación inevitable en tomar la transferencia de motivos como intertextualidad. Digo, en las Etiopías estaban arcontados como, etcétera. Memnón mató a Antíloco, Aquiles mató a Memnón. Entonces, Homero lo que hace es hacer que Héctor mate a Patroclo y Aquiles mate a Héctor. Ahora, si yo lo planteo de esa forma, hay varios problemas. Uno es la idea de que la Etiopía era una cosa sólida y fija, y no en realidad que había un hecho, un evento tradicional mitológico que era la muerte de Antíloco. Y la otra es asumir que la muerte de Patroclo a manos de Héctor no era tradicional, que era algo que inventó el poeta homérico, y eso también es un problema. Entonces, fíjense cómo todo es una serie de peros. Voy a decir algo, pero. Y esto es lo que pasa cuando trabajamos con textos fragmentarios cuyas dataciones, autores y naturalezas no conocemos, y en particular con textos que probablemente que en realidad casi con certeza, mejor, probablemente provienen de una tradición oral. Siempre es pero. Entonces, todo el tiempo estamos caminando en una baja entre una alegre especulación sin justificación y un escepticismo pirrónico de no decir absolutamente nada porque pero. Y ese es el punto, es encontrar ese punto mágico y decir cosas valiosas en esa pequeña franjita central en donde uno no está siendo escéptico pirrónico ni está especulando alegremente. Bueno, ese es el arte de trabajar con textos fragmentarios en general y particularmente de trabajar con el ciclo épico, con un conjunto de textos tan raro como es el ciclo épico. Entonces, vamos a ver qué encontramos en la franjita, qué podemos decir en la franjita de los 3 pasajes que les copié ahí en el preguntas antes de ir a esto. Estamos haciendo re buen tiempo. Perdón, Ale, el último autor que mencionaste, ¿cómo se llamaba? Foley. Foley. Ah, bien, gracias. Ale, Sí. yo me perdí un poco en la cronología, o sea, empezamos diciendo que, o sea, esto de que estaba todo centrado en Homero y parecía que fuese posterior en algún sentido al ciclo épico y ahora aparece como anterior, ¿puede ser? Gracias, muy buena pregunta. Yo no estoy hablando ni de datación ni de cronología, porque en realidad la respuesta de datación, cronología y autoría, perdón, datación y autoría de los poemas del ciclo épico es no sé, ni nadie sabe. Y acá es donde de vuelta entra la cuestión de si vamos a tomarlos como textos escritos o si vamos a tomarlos como textos orales. Porque si los vamos a tomar como textos escritos, digo, tienen un momento en donde alguien se sentó y lo fijó, o los escribió, más específicamente. Pero si estamos hablando de una tradición oral, en realidad, digo, no tiene mucho sentido hablar de una datación fija para la Etiópida. Y ahí de vuelta entra la cuestión es un tema interesante en la cuestión de la transferencia de motivos, porque, por supuesto, la gran ventaja de la transferencia de motivos frente a la intertextualidad es que no puede haber intertextualidad entre la Ilíada y la Etiópida si la Etiópida es posterior a la Ilíada. Que además, perdón, esto es una cosa, ahora voy a volver a esto un segundo. Pero no hay absolutamente ninguna duda de que puede tomar la Ilíada, el poeta de Ilíada puede tomar el motivo de la muerte de Antíloco y Memnón si estaba en la tradición oral, por más que la Etiópida después se haya puesto por escrito después, justamente. Ahora, el neoanálisis, una de las grandes novedades del neoanálisis original, del de Kuhlmann, y en este sentido fue muy valioso, y yo no quiero despreciar el neoanálisis de Kuhlmann porque fue un trabajo muy, muy interesante y muy impresionante el de Kuhlmann, y de hecho tiene una serie de análisis que son muy, muy buenos, es que la postura tradicional del ciclo épico, y de hecho entre los propios antiguos que a veces hablaban de los poetas neóteroi, es que vino primero Homero y después vinieron todos los demás que hicieron algo peor, para completar Homero. Volvemos, digamos, básicamente fanfiction. O sea, la idea, en buena medida podíamos con la fanfiction, pero en buena medida la perspectiva de muchos antiguos sobre el siglo épico era básicamente fanfiction. O sea, copiado de y mucho peor. La postura del neoanálisis, la gran revolución del neoanálisis de Kuhlmann es que no, que en realidad vinieron primero los cantos, los poemas del siglo épico y Homero vino después. Que digo, yo gran revolución, pero no es que nadie lo había pensado antes, simplemente Kuhlmann hizo algo realmente fuerte con esa idea. Entonces,
Pero hablar de datación o de autoría para los poemas del ciclo épico es completamente ocioso. Cuando ustedes van a la traducción de Bernabé y Bernabé les dice autoría, que además Bernabé es terrible, porque todos los capítulos los inicia autoría. Y todos los capítulos te pone la biografía del autor. Y la biografía de esos autores que pone Bernabé es todo un invento. O sea, es todo un invento. Lesques y Artino, no tenemos idea, no es que no tenemos idea si tuvieron tuvieron una competencia. No sabemos si existieron. Son nombres que aparecen tarde, son casi todos nombres tardíos, que si bien en algunos casos hay uniformidad y podemos decir que se atribuyó relativamente pronto a una persona de nombre y no hay muchas dudas, es todo un invento, digo, como las vidas homéricas, y ahora vamos a ver un tema de vidas homéricas, no hay forma de comprobar nada. Imagínense que estamos hablando de textos que fueron fijados, no es que la gente se sacaba una foto y con el papiro venía la biografía del autor en la primera página. Digo, el primer día que alguien se sentó a preguntarse quién compuso la Pequeña Ilíada, el que compuso la Pequeña Ilíada por escrito, que puso la Pequeña Ilíada por escrito por primera vez, se había muerto hacía 200 años. Y no hay muchas formas de reponer esa información 200 años después, no había internet, no había nada para preguntar. Entonces, mucho de todo eso es puramente especulativo y no se dejen llevar, por más que el trabajo de Bernabé, de la traducción de Bernabé es muy bueno, pero es muy engañoso en términos de presentar todo como si fueran todos textos escritos de los cuales simplemente sabemos un montón de cosas, pero están perdidos. No, bueno, no es Parménides, el siglo épico no es Parménides. No sabemos si Lesques existió, no sabemos si Artino existió, no sabemos mucho de eso. Sabemos que tenía esas atribuciones, pero de hecho hay una cosa muy interesante, que es algo que pasa en la propia antigüedad. Hay como una primera tendencia. Primero, todos los poemas del siglo épico eran atribuidos a Homero. Después, cuando empiezan a dejar de ser atribuidos a Homero, si aparecen cosas como el texto de Heródoto que vimos, empieza a ver como, bueno, pero si no los compuso Homero, ¿quién los compuso? Y empiezan a aparecer estos nombres que de algún lado salen. O sea, claramente alguien, no se los inventaron, alguien por alguna razón los sacó de algún lado, de alguna inscripción, de alguna tradición poética local, de algún lado salieron estos nombres. El problema es que empieza a haber como competencia, y llegado a cierto punto en la antigüedad, los antiguos dicen, sí, qué sé yo, el poeta de. Y eso es lo que vemos al final de lo que empieza a pasar. El final de la antigüedad. Empieza a pasar que empieza a hablarse del poeta de. También pasa a lo largo, que Heródoto hace lo mismo. Pero hay un punto en donde los propios antiguos se resignaron a que no tenían idea quién compuso la Pequeña Ilíada. Y es lógico, porque no la tenían. No tenían ninguna idea de quién compuso la Pequeña Ilíada. Entonces, no sabemos cuál es la datación exacta. Probablemente sean todos poemas del periodo del siglo, digamos, el periodo arcaico, siglo VIII, octavo, séptimo, sexto, quinto. Octavo sería muy para atrás, probablemente, digamos. Si bien había poesía oral, no hay ninguna duda. Puesta por escrito sería posterior, casi seguro. Séptimo, sexto, quinto. Puede haber alguno en el cuarto. Sería difícil porque ya tendríamos algún testimonio. Pero, no necesariamente. Pero bueno, pongámosle sexto, séptimo, sexto, quinto. La autoría no tenemos idea. Y su relación con la datación de Homero, muchachos, no sabemos si Homero escribió en el 750 o en el 550. Decir antes o después de Homero es muy, muy, muy complicado. Así que tampoco podemos hablar de eso. Bien, ese fue mi breve comentario escéptico respecto a la datación. Y espero haber contestado tu pregunta, Emilio. Perdón, espero haber no contestado tu pregunta, Emilio. Sí, dale, gracias. Bueno, vamos al primer pasaje. Lo primero con lo que vamos a empezar, porque obviamente tenemos que empezar con esto, es una lectura de uno de los resúmenes de Proclo, ¿no? Obviamente, imagínense que esto es lo más importante que tenemos, vamos a empezar leyendo uno de los resúmenes. No voy a leerlo entero, el resumen, porque es bastante más largo que esto. Voy a leerles el comienzo del resumen de los Ciprias, que es el primer poema que tenemos. Entonces, fíjense que no voy a leer el griego. Ustedes sigan el griego, van a ver que el griego es muy, 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 muy sencillo. Voy a leer la traducción, después en los otros que son poéticos vamos a ver el griego. Zeus consulta a Temis sobre la guerra de Troya. Eris aparece mientras los dioses están celebrando la boda de Peleo y la de Tetis, está solo Peleo en el texto, y provoca una disputa por la belleza entre Atenea, Hera y Afrodita, quienes por orden de Zeus son conducidas por Hermes Alejandro en el monte Ida para juzgar la disputa.
Decide a favor de Afrodita, emocionado por las bodas con Helena. Luego, en instancias de Afrodita, Alejandro ha construido barcos y Heleno les profetiza sobre eventos futuros y Afrodita ordena a Eneas que navegue con él. Y Casandra profetiza sobre eventos futuros. Cuando Alejandro llega a la Lacedemonia se hospeda junto a los Tindarias y después de eso hay algunos que reponen ahí que los Tindarias son los de Oscuros. Y después de esto, junto a Menelao, en Esparta. Alejandro le da regalos a Helena y bajo la apariencia de hospitalidad. Después de esto, Menelao navega hacia Creta, ordenando a Helena que ofrezca a los invitados todo lo que necesiten hasta que se vayan. En este punto, Afrodita reúne a Helena y a Alejandro y después de tener relaciones sexuales, literalmente metatenmixing, o sea, después de la unión sexual, ponen una gran cantidad de posesiones en su barco y zarpan de noche. Bien, fíjense, primero, esto es un resumen, clarísimamente es un resumen. No hay ninguna duda de que esto es un resumen, donde se elimina básicamente, se elimina todo lo que no sea los eventos, con una sola salvedad muy interesante, que ahora voy a mencionar. Fíjense, de hecho, casi una muletilla que tiene. Después de esto, después metatauta, que lo dice, bueno, lo dice más en el dedo, ahora tendría que haberme lo marcado, pero dice metatauta, metatuto, va metiendo esta forma de, bueno, después de esto, después de esto, después de esto. O en tuto, fíjense que en la última oración, en tuto, o sea, en este punto, entonces va marcando, va marcando cosas que van pasando. No habla de los diálogos, no habla del desarrollo, no sabemos específicamente cuánto dura cada una de estas cosas, no sabemos si el poeta le dedicaba un verso a la consulta de Temis o había todo un episodio en donde Zeus le consultaba a Temis sobre la guerra. Todo esto básicamente se limita a narrar eventos. Pero fíjense que hay una cosa que introduce, que está dos veces seguidas, que es muy peculiar y que la menciona. Heleno profetiza sobre eventos futuros y Casandra profetiza sobre eventos futuros. Ninguna de esas dos cosas es algo que pasa. Es básicamente algo que alguien dice. O sea, Alejandro construye barcos, Afrodita le ordena a Eneas que navegue con él, y ahí tenemos a Afrodita ordenando a Eneas, y ese es porque Eneas va con él. Pero en el medio, Heleno profetiza sobre eventos futuros. ¿Qué eventos futuros? Ni idea. ¿Por qué Heleno les profetiza sobre esos eventos? Ni idea. Pero evidentemente al escritor de este resumen le interesaba el tema de las profecías. Y le interesaba marcar dónde estaban estas profecías. De vuelta, ¿por qué? No tenemos ni idea. Fíjese que hasta qué punto esto es absurdo, que pone... Casandra Peritón, Melonton Prodeloi. Casandra profetiza sobre eventos futuros. Casandra profetiza literalmente sobre lo que va a venir. Y no sabemos sobre qué profetiza Casandra. No nos tira ni una punta, no nos dice sobre el rapto de Helena, sobre la que... No nos tira ni una punta, nos dice... Casandra aparece, habla un rato sobre lo que va a pasar y se va. Y fíjense otro dato interesante. Este es el resumen, a ver si me lo sacan. Esta va a ser la pregunta de la clase que voy a abrir. Un dato interesante. Estos son los cantos ciprios. Hay algo raro que acá está narrando. Ah, no, pero no lo puse. No puse nada. Olvídese. Me olvidé de copiar la parte que se debe haber copiado la parte que sigue. En esta parte no lo tenemos. Pero fíjense que una cosa que si siguen leyendo el resumen, que van a encontrar en la traducción de Bernabe, van a encontrar que en el resumen de Proclo, en el resumen que está acá, no se da la contradicción de Heródoto. De hecho, nos narra que Paris y Helena andan errantes. O sea, Heródoto nos cuenta que los cantos ciprios, Paris y Helena llegan a Troya en 3 días. Pero cuando tenemos el resumen de los cantos ciprios, se nos cuenta que no, que en realidad tuvieron errantes. Y ahí se genera una cuestión interesante que tiene que ver con, bueno, ¿qué pasó ahí? Y ahí hay dos grandes posturas, por lo menos 3 grandes posturas. Una es que Heródoto estaba equivocado, eso es claramente lo más improbable, porque sería un error rarísimo y por qué se tendría que hablarlo. La segunda es que acá lo que tenemos es una corrección de los cantos ciprios. O sea, alguien agarró y en el resumen, digamos, no quería que los cantos se contradijeran con la Ilíada, entonces lo corrigió. Cosa que lo lleva a la pregunta, ¿quién lo corrigió? ¿Y cuándo?
porque quizás lo corrigió el tipo que los copió en los manuscritos de Ilíada. ¿Por qué? Porque si vas a poner un resumen para que la gente tenga el contexto de lo que pasa en Ilíada, no vas a poner algo que contradiga Ilíada. Pero quizás no, quizás es el propio Proclo, o el resumen que usó Proclo para hacer este resumen, el que ya lo había corregido. Y después hay otra opción, que es la idea de la tradición multiforme. O sea, los cantos ciprios en realidad no son un poema, sino una suerte de núcleo de poemas oral, un tema de poesía oral, y en Heródoto tenía una versión, y la versión que se puso por escrito y después se llevó a los resúmenes es otra. De vuelta, no hay una respuesta correcta. Esto es un problema crítico, y hay varias cuestiones de multiformidad en los poemas del siglo épico que presentan esta dificultad, que es una dificultad interesante en términos de para estudiar, porque para los oralistas es muy fácil caer en la idea de la multiformidad rápidamente, pero hay que tener cuidado porque no necesariamente esa es la única explicación. Y finalmente, en este resumen me gustaría compararlo rápidamente con la versión que da Apolodoro de los mismos eventos, porque suele considerarse Apolodoro un gran contraste con los resúmenes de Proclo. ¿Saben quién es Apolodoro? Apolodoro es un mitógrafo que escribió un texto, o un pseudo Apolodoro, en realidad no es Apolodoro el famoso de la biblioteca, es otro Apolodoro, que escribió un texto que se llama La Biblioteca, que es un resumen de toda la tradición mítica griega. Les leo lo que cuenta Apolodoro de este episodio. Más tarde Alejandro raptó a Helena. Unos dicen que por designio de Zeus, para que su hija fuese famosa al ocasionar la guerra entre Europa y Asia, otros que para exaltar la raza de los semidioses. Por una de estas razones, Ceres aflojó la manzana de la belleza entre él, Atenea y Afrodita, y Zeus ordenó a Hermes que la condujese ante Alejandro en el Ida para que hiciera de juez. Ellas prometieron dones a Alejandro. Hera, si resultaba preferida a todas, le daría el reino sobre todos los hombres, Atenea la victoria en la guerra, Afrodita el matrimonio con Helena. Él decidió a favor de Afrodita y zarpó hacia Esparta con naves construidas por Fereclo. Fue hospedado en casa de Menelao durante 9 días y en el 10º marchar Menelao a Creta para tributar honras fúnebres a su abuelo materno Catreo. Alejandro indujo a Helena a partir con él. Ella, abandonando a Herminio de 9 años y llevando a bordo la mayor parte de las riquezas, se hizo la mar con Alejandro durante la noche. Dos datos importantes a tomar en cuenta en el contraste. Fíjense, primero, Apolodoro dice, unos dicen que por designio de Zeus, Alejandro raptó a Helena, otros para ocasionar la guerra entre Europa y Asia. Con lo cual Apolodoro nos está hablando de diferentes versiones. No está consultando una única versión, no es un resumen de una única versión, sino que está consultando diferentes fuentes. Y el segundo dato que se habrán notado es que Apolodoro da muchísimos más detalles. ¿Qué propuso Hera que propuso Afrodita? ¿Cuántos días pasó Alejandro en Esparta? ¿Quién le construyó las naves? ¿Que Helena dejó a Hermíone? Y así. El resumen que nosotros tenemos de Proclo es mucho más general. Digo, Alejandro decide en favor de Afrodita, emocionado por las bodas con Helena. Punto. No nos dice que le propusieron a Hera y Atenea. Ale, una pregunta. Los resúmenes de Proclo, él, para hacerlos, o sea, ¿los reunió o los hizo con una lectura previa de otros resúmenes? ¿O leyó los manuscritos? Ah, yo te estoy preguntando cosas incomprobables, perdón. No, está bien, es que son preguntas legítimas. No tenemos idea. Porque justamente, y acá está la cuestión, ¿por qué traigo lo de los detalles? Porque uno de los argumentos que se usan para decir Apolodoro y Proclo se basó en un resumen es precisamente que Apolodoro tiene mucho más detalles. Y en realidad hay muchas frases que aparecen casi textuales en Apolodoro y Proclo que sugieren que los dos trabajaron con las mismas fuentes. O por lo menos que los dos trabajaron de manera indirecta con las mismas fuentes. Quizás Apolodoro directo con las fuentes griegas, con las fuentes originales épicas, y Proclo con un resumen de esas fuentes. Entonces, este tipo de sutilezas hay que tomarlas en cuenta, porque ¿por qué Apolodoro pone muchos más detalles? Y fíjense que lo loco, y es que Apolodoro, que es un resumen de toda la tradición mítica, pone muchos más detalles que Proclo, que está resumiendo solamente un poema. Entonces, ahí tenemos que preguntarnos por qué. Por la fuente que estaban utilizando, por las intenciones, etc. De hecho, es otro de los argumentos que se usa para decir que lo que tenemos no es el resumen de Proclo, sino un resumen del resumen de Proclo. Porque Proclo habría hecho más o menos lo mismo que está en Apolodoro, no esto que tenemos acá, que es básicamente para la introducción a Ilíada.
Bien, y paso de largo porque no vamos a tener tiempo de ver los pasajes. Vamos ya al siguiente pasaje, que ya es un pasaje específicamente poético. Acá tenemos un pasaje que está citado en un escolio, en el escolio D, el grupo de escolios D, guía 5, que en realidad no está citado así. Yo no le puse el texto original. El texto original tiene que ser corregido para que encaje el hexámetro, con lo cual esto ya es doblemente especulativo, porque el escolio cita en prosa algo que parece ser hexámetro, y a partir del verso 5, los últimos 3 versos son claramente hexámetros, pero antes hay que hacer un pequeño correcciones. Entonces no sabemos si está citando de manera un poco abreviada, o citó mal, o certeo de memoria, vaya una sabe. Ejo de miria fila catástona plazzo menaiei, andropone piexe fatister nu platosaies, zeus didon elese, caiem piquinais prapidesi, cufis aiantropon, pambotora sintetogaian, ripisas polemu megalenerin ilia, cuyo ofra que no se yendanatóbaros hoi, en itroie, gero estein nonto dios se teleie tobule. Y ese dios de teleie tobule le tiene que sonar de algún lado. Es precisamente el verso al que este poema es introducido como escolio. Y fíjense lo que nos cuenta, lo que cita este escoliasta de la Cipria. Era cuando las innumerables tribus sobre el suelo siempre errantes, las de hombres, agobiaban la superficie de la tierra de profundo pecho. Pastisternu platos ayes. Y se compadeció Zeus viéndolo, y en su sagaz inteligencia, en Piquinais Prapidesi, planeó aligerar de hombres la muy nutricia tierra, Pambótora Gaia, atizando la gran disputa de la guerra troyana, para que la vaciara el peso de la muerte. Tenemos, fíjense, un pequeño gestito de que no eran tan malos estos poemas, porque atizando la gran disputa de la guerra troyana, para que la vaciara el peso de la muerte. Varos, en realidad no es el peso de la muerte, sino el peso con la muerte. Y en realidad yo lo traduje mal, ¿no? Es para que se vaciara el peso con la muerte. Sí. Vamos, en realidad estoy llevándome, me emocioné porque me equivoqué en la traducción. Disculpen, puede pasar. Pero la vaciar el peso con la muerte. O sea, fíjense que acá la imagen es básicamente que la muerte es como que le saca cosas a la gente, va hacia el Hades, y todo eso es como que alivia el peso de la tierra. Bueno, y ellos en Troya, los héroes, se mataron y se cumplía la voluntad de Zeus. Fíjense un par de cositas. Primero, hay claramente marcas de lenguaje formulaico acá, ¿no? Zeus idon ls, esa construcción formulaica es homérica, es una traducción que encontramos en otros lados. Piquinais prapidesi también es una fórmula. Y después tenemos dios de teleieto-bule, que ahí donde tenemos la cuestión, esto es imitación, o es efectivamente una fórmula que Homero pone en el Proemio y que era propio de la poesía troyana, parte de la tradición troyana. Y nos presenta, digamos, primero, tenemos una cuestión del alcance del plan. Nuevamente tenemos el problema del alcance del plan, porque según el resumen de Proclo, los ciprias llegaban hasta antes de la Ilíada. Y el problema es que hasta antes de la Ilíada el plan de Zeus no se cumple. Entonces, una de las teorías interesantes sobre los ciprias que planteó el mismo Burgess, lo tengo de muletilla hoy a Burgess, lo cito todo el tiempo. Pero bueno, es uno de los personas que mejor trabajó el tema del ciclo épico, así que con razón. En un artículo del 96, lo que sostiene es que en realidad los cantos ciprios narraban toda la guerra de Troya, no solamente lo que está en el resumen, que es hasta el momento donde empieza la Ilíada. Y vamos a ver que hay razones para pensar eso cuando veamos la pequeña Ilíada en un minuto. Entonces, fíjense que acá la idea, en realidad no sabemos si esto es el Proemio. Acá el escolasta nos cita el tema del plan de Zeus de vaciar la tierra, pero no nos dice si es el Proemio o no es el Proemio. Probablemente estuviera dentro más o menos del Proemio, pero claramente no es el comienzo del canto seguro, porque para que fuera el comienzo del canto tendríamos que tener la invocación a las musas. Es posible que esto sea lo que viene después del Proemio. O sea, el Proemio era canta diosa, cántame esto por esto, era cuando, bla, 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 y sigue. Y fíjense por la segunda cosa importante de este pasajecito, que es la diferencia entre la concepción que vemos en los cantos ciprios y la diferencia que vemos en la Ilíada. Acá Zeus planea
vaciar la Tierra, en la Ilíada no tenemos ningún indicio de esto, no tenemos ningún indicio de un plan cósmico. Zeus simplemente planea ayudar a Aquiles. El profesor Torres ya les habló, y si no les va a hablar, de esta idea del dios Entelé, del dios Bulé, que puede estar escondiendo esto en Ilíada. Pero en realidad, ahí está la cuestión. Acá en los Cipria lo tenemos bien explícito que ese es el dios Bulé. En Ilíada tenemos bien explícito que la diosa Bulé es otra cosa distinta. Entonces, vemos una diferencia de concepción y eso con los cantos, con los poemas del siglo es muy clara. Hay una diferencia muy marcada entre el tono de algunas cosas del poema del siglo y el tono iliádico. Pero tampoco tenemos que apresurarnos tanto, porque es muy probable que hubiera una diferencia interna entre los poemas del siglo épico, que no podemos llegar a ver del todo. Porque simplemente son diferentes poemas, dentro de una misma tradición, pero diferentes poemas. Pasemos al siguiente pasaje. Y no voy a meterme con la parte de la vida, porque me interesa, quiero llegar al último pasaje. Así que acá voy a quedarme solamente con el proemio de la pequeña Ilíada. Que fíjense que acá este poeta, este autor de la Vita Homero, de la vida de Homero, lo atribuye a Homero, la pequeña Ilíada. Y ahí tenemos Ilion, Aeido, Caidar, Daniel, Eupolon, Ges, Peripola, Patón, Danaoi, Terapontes, Areos. A Ilión canto y a la Dardaña de buenos corceles, por la que muchas cosas sufrieron los dánaos, servidores de Ares. Y fíjense ahí un par de rasgos también nuevamente bien homéricos, o que llamaríamos homéricos, la duplicación, el doblete, porque Ilion y Dardanien son básicamente sinónimos. La Dardaña es el territorio que rodea Troya, y es básicamente una forma de decir Troya. Y segundo, el encaloramiento aditivo con la relativa en el segundo verso. Canto a esto, Ges, Peripola, que de hecho es exactamente lo que tenemos en Ilíada, ¿no? Ulomenen, pero en Ulomenen lo tenemos con un participio, acá lo tenemos con una frase de relativo. En Odisea tenemos también el relativo en el primer verso. Andra, voy a usar Josma la pola. Y de vuelta una fórmula, Terapontes Areos. En apenas 2 versitos, una fórmula, lo que sugiere nuevamente que estamos hablando dentro de la misma tradición de poesía oral. Y una vez más, como en el caso de los cantos ciprios, en la definición del tema no nos sugiere que acá hay algo como un recorte. Canta la pequeña Ilíada, en teoría narraba lo que va desde el final de la Ilíada hasta el caballo de Troya, pero no la toma de Troya. Y ahora vamos a ver eso. Porque la toma de Troya estaba narrada en el poema, la toma de Troya. Justamente. Pero acá lo que se dice que va a narrar es canta a Ilión y a Dardanía. O sea, la guerra. Claramente de lo que está hablando es de la guerra. Ahora, ¿por qué pide cantar de la guerra y después va a hablar de algo restringido? Bueno, en realidad no sabemos. Quizás no está hablando de eso. Y de hecho Bernabé considera que esto puede ser espurio. Pero el tema es ese. Probablemente no fuera espurio. Probablemente simplemente fuera un comienzo de un poema sobre Ilión que terminó asociado a la pequeña Ilíada. Porque quizás en el comienzo de la pequeña Ilíada, la versión escrita. Pero en realidad simplemente se trata de un comienzo de un poema oral. Y vamos a dedicar la última parte de la clase. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque la última parte de la clase la vamos a ver el último pasaje con un pequeño cierto detalle. Yo tengo Vamos. Perdón. Siempre tengo que esperar. Son preguntas con delay las tuyas, son como para llegar justo cuando estoy arrancando. Dale. ¿Heródoto de qué siglo es? Quinto. Segunda mitad del siglo V. Ok. O sea, es más o menos contemporáneo, ponele a Homero. No. Ah, claro, No. no, después de Cristo. Sí, está bien. Porque, o sea, antes de Heródoto, ¿había algún otro historiador o historiógrafo? Sí. Hecateo de Mileto es considerado por muchos el primer historiador prosista, pero en realidad hay toda una discusión si quién hubo antes y todo. Heródoto no es el primer historiador en prosa, pero probablemente, y esto es como la postura tradicional, es el primer historiador claramente interesado en narrar la historia de una manera no mítica, sino efectivamente con una perspectiva histórica. Si bien vieron que Heródoto mete un montón de anécdotas, cosas así medio truculentas, pero nunca
mitológico en sentido estricto. Siempre que ponen algo mitológico es como que dicen, pero no hay alguna explicación que no sea mítica. Ok, porque lo estaba pensando en el sentido de ponerle, tenemos todos estos textos, pero, o sea, claramente sí, mitológicos, pero ¿por qué nadie narró como lo veros, o sea, lo real? No, es que sí, es que seguro que narraron lo real. No, es que eso hay poesía histórica, hay seguro de fundación de ciudades. Los genealogistas de los que hablaba al principio de la clase, muchos de ellos cuentan narración, cuentan versiones, son probablemente en realidad, cuentan narraciones sobre historias, sobre eventos históricos reales en hexámetro. Lo que pasa es que, digamos, son versiones poéticas. Esto probablemente, yo creo que Kate va a cubrir esta cuestión del paso de la épica a la historia en la clase que viene. Nosotros estamos un paso más atrás todavía. Pero, digamos, la historia no surge con gente escribiendo en prosa. La historia surge con gente cantando en hexámetro historias relativamente contemporáneas. Así que sí, definitivamente. Lo que pasa es que, insisto, de eso no tenemos nada de nada prácticamente. Ok. Gracias. Bueno, vamos al último pasaje. Lesques, leo la parte en prosa en la traducción y después vemos el texto griego en la parte de verso. Lesques, el que compuso la pequeña Ilíada, dice que Andrómaca y Eneas fueron entregados como prisioneros al hijo de Aquiles. Perdón, en el texto que subí me olvidé de poner la fuente acá, después lo corregí. Esto es el Escolio a Licofrón 1268. O sea, Licofrón 1268, el verso 1268 de Licofrón, que es el fragmento 29-30 de West y el fragmento 21 de Bernabé de la pequeña Ilíada. Esto es la pequeña Ilíada. Lesques, el que compuso la pequeña Ilíada, dice que Andrómaca y Eneas fueron entregados como prisioneros al hijo de Aquiles, Neoptólemo, y que se los llevó con él a Farsalia, la patria de Aquiles, y dice así, Fesi de Futosi. Autaragileos megatimos faidemos gios hectoren alojón cataquén coilás epineas paida gelón de colpu eiplo camoio titenes ripse podos tetagona popirio ton de pesonta el ave porfireos taratos caimoria moira cartaye ec deletandromagen itzo non paracoitin hectoros gente foiauto Aristes para Caio. Docan egene pieron a meibo menoi gerasandri, auton angisao, clitongonon hipodamoio, aine ianen neusine besato, ponto por hoy sinec panton danaon, agemen geras exojon alon. Mientras que el ilustre hijo del esforzado Aquiles, mientras que el ilustre hijo, Autar Faidemos Gios, del esforzado Aquiles, Agileos Megatimo, condujo Cátaga, la esposa de Héctor de las cóncavas naves, a los conjectorén, Coilas Epineas, y tomando a su hijo del vientre de su nodriza de bellos cabellos, Gelón Paida, Ecolpu Euplocamo y Otitenes, lo arrojó, Ripse, habiéndolo tomado Tetagón, del pie Podos, desde una torre a Popirgu, y al caer Ton de Pesonta, en realidad, y al que caía, o el que había caído, lo tomó el ave Porfirios Tánatos Caimoria Cartaire, la purpúrea muerte y la Moira poderosa. Eligió Andrómaca, Ecdel Gélete Andromagen, la esposa de bella cintura, para Coitineizo, de Héctor, a la que a él mismo, gente Toijoyauto, los mejores de los paraqueos, le dieron para que tuviera Docanegen como grato botín, que era Sepiero, retribuyendo a ese varón a Meibómeno y Andrí. Y al mismo, renombrado hijo de Anquises, Autón Angisa y Clitongono, Reautón Clitongono Angisa, domador de caballos, Hipodamo, el domador de caballos es Anquises, que es el genitivo, a Eneas, lo embarcó de Bésato en las naves que surjan el Ponto, en Neusin Pontoporoisin, para conducir a Gemem, un botín que era muy superior, exojon, al de todos los demás dáragos, Ecpanton Daraon Alon. Bueno, fíjense un par de cositas sobre este pasaje. Tenemos un problema bastante evidente. Yo les puse ahí los 3 puntos, esa es la decisión que toma West en su edición del fragmento, poner 3 puntos y asumir que son de 2 partes distintas del poema, que es una postura bastante estándar. Bernabé lo que hace es asumir que la última parte está insertada, pero es más o menos decir lo mismo.
Porque claramente acá hay un problema, y es que primero aparece Neoptólemo conduciendo a Andrómaca, y después aparece Neoptólemo eligiendo a Andrómaca dentro del botín. Y acá está medio raro, por lo menos es raro lo que está pasando. También es raro la primera parte, porque la idea es, fíjense que Toma primero conduce a Andrómaca y después revolea a... Ay, Dios. El hijo de Héctor, que se me fue el nombre. Astianacte. Pero si en realidad Sicó y las Epineas lo tomamos como un POI, como un circunstancial de dirección, podríamos entender que el hijo de Aquiles, esto es durante la toma de Troya, y el hijo de Aquiles, Neoptólemo, toma a Andrómaca, la lleva a las naves, y después de llevarla a las naves agarra a Neoptólemo y lo revolea. O sea, va y vuelve de Troya. Que un viajecito, porque son 4 kilómetros. Pero quizás él la condujo a las naves, ese la dio a alguien para que la condujera a las naves. Fíjense también hay un pequeño detalle que bonito, digamos, bonito no es, pero por lo menos es está bien. El paira gelone colpu y plocamo y otitenes, la imagen de cómo lo arranca del vientre de la nodriza, la violencia de la imagen, el detalle puesto sobre bien sobre la descripción de la violencia de la imagen, después el detalle sobre cómo lo revolea, y finalmente ese último verso, el ave porfirios tánatos cae moira crataye, con un doble, el doblete para referirse a la muerte, en construcción quiástica, porfirios tánatos moira crataye, o sea, fíjense, atributo, núcleo, atributo, núcleo, atributo. Todo un verso para describir la muerte de Astianacte, como, digamos, se describen las muertes de los grandes guerreros, cuando este es un pobre bebé, nada más. Así que no está mal, está bastante bien, digo, ¿no? Pero la verdad, dentro de todo está bastante bien. Otra cosa interesante para destacar del pasaje, bueno, hay una interpretación que tiene que ver con la idea de que esto es toda una serie de catalogar, más probablemente la segunda parte de la cita, en donde, fíjense que lo que tenemos es Exgelete Andromagen. Quizás acá lo que tenemos es, y el que citaba, el autor que cita simplemente pegó esta parte porque venía bien, pero en realidad lo que tenemos es cada aqueo, que eligió cada aqueo como su premio, y acá tenemos si Neoptólemo o Neoptólemo le tocó último, o le tocó primero, y eligió a Andrómaca. Y hay mucho de la poesía del ciclo que es muy catalogar, muy claramente catalogar. O sea que esto tiene sentido, y sobre todo la poesía genealógica es muy catalogar, pero bueno, esto es bastante especulativo. De vuelta, destaquemos el lenguaje épico, Fairimogío, Agileos Megatimo, Coilas Epineas. Hay incluso una fórmula, esta fórmula de comienzo de verso, Ripsepodos Tetagón, que está en Ilíada 569, si yo no me equivoco, cuando Hefesto narra cómo Zeus lo revolvió a él del Olimpo, usa exactamente esta frase. Y hay alguna variación creo que en algún lado de Ilíada 16, no, Ilíada 15, en algún lado de la variación en Ilíada 15. Es claramente una expresión formulaica, y podría seguir, pero bueno, ustedes ya las van a ir pudiendo reconocer, hay unas cuantas expresiones formulaicas. Fíjense también los genitivos en oio y todos los otros rasgos del lenguaje épico que aparecen ahí. Claramente estamos dentro de la misma tradición que Homero. Y acá lo que tenemos que es interesante es lo que hablaba antes del tema de el alcance de la pequeña Ilíada. En el resumen de Proclo, la pequeña Ilíada termina cuando los aqueos dejan el caballo y los troyanos están discutiendo si entrar el caballo o no entrar el caballo a Troya. Y por supuesto, si hay más tremendo cliffhanger que ese cliffhanger, yo no lo conozco. La postura habitual es que es bastante absurdo pensar que la pequeña Ilíada terminaba en ese momento, porque, digo, claramente si narraste todo ese trecho hasta ahí vas a narrar la caída de Troya. Y acá, básicamente, tenemos una confirmación de eso. Porque se nos dice que la pequeña Ilíada cuenta cómo se repartieron el botín. Y no se repartieron el botín antes de tomar Troya, se lo repartieron después. Obviamente. O sea que según esta versión, la versión que manejaba el Escoliasta, la pequeña Ilíada llegaba a por lo menos después de la caída de Troya. Excepto que, siempre aparece un aguafiestas, Bernabé propone, entre otros, que aquí hay un error del Escoliasta. Y no es la pequeña Ilíada lo que está citando, sino el saqueo de Ilión, el siguiente poema. Pero de vuelta, claramente estamos forzando ahí la tradición para hacer que no cierre.
cuando la lógica, digamos, en el sentido común, la evidencia nos está diciendo que en realidad no había límites claros a estos poemas que coincidían, uno empezaba donde terminaba el otro. Los cantos ciprios probablemente narraban mucho más que lo que estaba narrado, probablemente también narraban la ira, la cólera de Aquiles. La pequeña Ilíada, la Etiópida es más probablemente narraba lo que está puesto, porque es bastante claro que, digamos, termina con la muerte de Aquiles y hay una estructura bastante cerradita. No mencioné mucho la Etiópida hoy, pero es uno de los textos más interesantes. La pequeña Ilíada y el saqueo de Ilión se debían superponer muchísimo, debían narrar más o menos las mismas cosas. Y quizás los Nostoi también, quizás se superponían incluso con los Nostoi, que quizás en retrospectiva narraban algunas cosas, y hay algunos fragmentos que sugieren que los Nostoi en retrospectiva narraban algunas cosas del saqueo de Ilión. Y por último, fíjense, volviendo a la cuestión de la multiformidad y la diferencia de las tradiciones, acá la versión de que Eneas se fue con Neoptólemo, fue esclavizado, cuando en realidad nosotros tenemos, según los Nostoi o según el Saco de Dios, según otros testimonios, Eneas, digamos, se cuenta la versión de la Eneida. Eneas rescata a Anquises, pero en Eneida se escapan, y se escapan de la noche y nadie los agarra. Aparentemente, el Iliupersis, el saqueo de Ilión, los saqueos quedan admirados por el gesto noble de Eneas y le dicen, pibe, vos sos buena onda, andate. Y se va. Y ahí es donde justamente vemos, estos poemas no provienen de una tradición única, que estaba alrededor de Homero simplemente para complementarlo. Es muy probable que sean poemas muy diferentes, con estilos diferentes y que toman la tradición mitológica como herramientas. O sea, si nosotros tuviéramos todos estos poemas y pudiéramos compararlo con Ilíada, no veríamos una historia como la que va de Heródoto a Tucídides. Probablemente veríamos algo más parecido a lo que tenemos en las tragedias, con diferentes versiones mitológicas, con diferentes estilos, desde diferentes perspectivas sobre los mismos eventos. Queda mucho por ver del siglo épico, como les digo, hay mucho material nuevo para estudiar el siglo épico, mucho material académico, cuando todavía no apareció ningún papiro lindo, ya va a aparecer. Una momia tiene un papiro con 100 versos de algo, de Etiopía, y nos vamos a volver locos cuando aparezca. Pero es un tema bastante emocionante el día de hoy, aunque hay bastante escrito, hay mucho para explorar y mucho para decir que realmente es muy valioso y mucho para tomar y revisar y comparar con todo lo otro que tenemos para tratar de llegar a una visión mucho más completa, quizás no del siglo épico, porque es muy fragmentario, pero ciertamente de la poesía griega como conjunto. Bien. Muchas gracias a todos entonces. Nos vemos el próximo teórico. Ale, ¿puedes hacer una pregunta rápida?